Esta es la parte 3 de la serie Errores de medición y es la parte en donde vamos a analizar medidas repetidas de una única magnitud. ¿Sí? Su tratamiento estadístico. Bien. Para eso, nosotros esto ya vimos algo en las introducciones teóricas. En el Evernote van a tener una lista de 1000 lecturas hipotéticas, porque han sido obtenidas por simulación, pero a todo efecto son muy buenas. 1000 lecturas hipotéticas, de las cuales vamos a analizar y obtener el valor más probable para esas 1000 lecturas. La desviación cuadrática media, también conocida como sigma. Vamos a verificar que la desviación media, no la cuadrática, la media, simplemente es igual a 0. Vamos a levantar un histograma de los datos obtenidos separados en 20 clases. ¿Qué es una clase? Generalmente nosotros lo denominamos el intervalo en el que vamos a dividir las lecturas para hacer las barras de frecuencia, ¿sí? O sea, este intervalo que va desde el número i hasta el número i más k, esto es lo que corresponde a la clase. Y lo vamos a dividir entonces a nuestro intervalo de lectura entre el mínimo y el máximo, lo vamos a dividir en 20 clases. Bien, entonces vamos a levantar un histograma dividiendo el intervalo de lectura en 20 clases. También vamos a obtener la distribución normal teórica para esas clases. Vamos a obtener la curva teórica para esas clases y agreguemos, que no estaba puesto con anterioridad, obtener el error, ¿sí?, para el conjunto de lecturas. Para el conjunto de lecturas. Perfecto. Entonces, antes de entrar de lleno, hagamos un repaso de lo que hemos visto para obtener estas variables, estos parámetros. El valor más probable es, lo vamos a anotar como lo nota el libro de Hill, vamos a anotar así: el valor más probable es la sumatoria de las lecturas dividido el número de lecturas. La desviación cuadrática media es justamente la raíz cuadrada de las desviaciones al cuadrado dividido el número de lecturas. Y el error para el conjunto de lecturas, el error absoluto para el conjunto de lecturas, va a ser igual a la desviación cuadrática media dividida la raíz de, este es el error asociado al valor más probable. En definitiva, el ancho del histograma, ¿no?, que va a venir dado por sigma.
va a venir representado por el ancho de histograma que va a venir dado por sigma. Esto básicamente van a ser las variables que vamos a tener que trabajar. Entonces, en orden de eso, a nosotros nos va a convenir construir una planilla Excel de tal manera que esté contemplado todos estos casos y que podamos usar cualquier set de lecturas según nos vaya conveniendo. Entonces, nuestra planilla va a estar organizada, debería estar organizada así, bueno, en una columna las lecturas. En otra columna la desviación, ¿qué vendría a ser la desviación? Bueno, y otra columna para calcular la desviación cuadrática media. Esperemos un poco para analizar esto. Veamos, acá vamos a tener las lecturas. Y en esta, las desviaciones, eso quiere decir el valor más probable restado el valor en la columna 1, o sea, en la columna en la celda de la izquierda. Y así para cada una de las celdas. Pero acá tenemos un tema. El valor más probable no lo hemos calculado. El valor más probable va a venir de hacer esta cuenta, como dijimos recién, y que no va a ser otra cosa que la suma, ¿sí? Estoy escribiendo como una función acá, la suma de toda esta columna dividido el número de lecturas. El número de lecturas en este momento es 1000, porque yo estoy pasando 1000, pero después vamos a jugar un poco, y eso lo voy a decir al final de esto, sumando 500, haciendo baterías de 500, haciendo baterías de 250. Nos gustaría que este número sea flexible, o sea que no tengamos que estar metiendo la mano en cada celda cada vez que queremos cambiar n. Entonces una forma de hacer eso es utilizar una función, que es la función contar en la columna 1, ¿sí? Desde la fila 1 hasta la fila, acá dice n y debería decir la fila 1000. La fila 1000. ¿Qué es lo que hace contar? Contar lo que hace es ver cuántas de estas celdas que están en el rango que uno le indica son diferentes de vacío. ¿Cuáles son diferentes de vacío? Y así se escribe. De vacío son dos comillas juntas. Bien. Entonces, a uno lo que podría pensar que realmente lo que le va a convenir es hacer una tabla de parámetros, porque van a surgir muchos parámetros. Entonces, vamos a generar una tablita anexa que sean los parámetros de la batería de lectura. Lo primero que vamos a hacer es contar el número de lecturas. Yo voy a seguir cerrando estas, porque voy a necesitar este espacio más tarde. Entonces, el parámetro que vamos a necesitar va a ser el número de lecturas, como dijimos recién. Entonces, justamente como recién lo dijimos, esto va a venir dado por la función contar desde columna 1, fila 1, hasta columna 1, fila 1000. Puede ser más, puede poner 5000 para estar preparado para 5000 lecturas. Eso es como más les gusta a cada uno. Y a la celda, en donde escribimos esto, yo la recuadré en violeta, porque eso quiere decir que esa celda nosotros la vamos a nombrar de determinada manera, por ejemplo, número de lecturas. Recuerden ustedes que ponerle el nombre a una celda consiste en lo siguiente:
Imaginemos que yo tengo, aquí tengo la celda, esta celda, a la cual le doy el valor de 5. Entonces aquí tengo esta otra celda, que es la M23, 23M, que es la M23, que le digo, bueno, hagamos la operación. Siempre cuando yo voy a escribir una fórmula, una operación matemática, tengo que empezar con el signo más o el signo igual. 15 más esta celda, M20. Le doy Enter, me da 20. Perfecto, la cuenta está bien hecha. Ahora yo quiero copiarlo a la celda de al lado. Lo tomo acá, lo copio a la celda de al lado y me da 15. ¿Por qué? Porque al copiarlo a la celda de al lado, trasladé toda la sintaxis hasta acá. Y es 15 más N20, o sea, N20. O sea que es esta celda, y esta celda no está evaluada de ninguna manera. Pero ahora veamos qué es lo que pasa. Yo esta celda ahora la voy a llamar Chicho. ¿Sí? Y entonces vengo acá y digo que el valor de esta celda va a ser 15 más esta celda. Me la pone M20 y me va a volver a pasar lo mismo que me pasó antes. Me va a dar 20 y cuando la quiera copiar al lado me va a dar 15. Pero ahora esta celda, en vez de sumarle M20, le voy a sumar un valor referenciado en forma absoluta. ¿Qué quiere decir referenciado en forma absoluta? Que no está referenciado en forma relativa a la posición de mi celda. 15 más Chicho. Y perdí a Chicho. No le debo haber dado enter. Digo que esta celda es Chicho. Esta celda era Chicho. Entonces, acá pongo un 5 de nuevo. 15 más Chicho igual a 20. Y ahora, cuando copio, me vuelve a dar 20. ¿Por qué? Porque está referenciado en forma absoluta. Siempre va a sumar el valor de Chicho, que es esta celda, independientemente de donde yo esté parado. Por eso el sentido de generar un parámetro de la batería de lecturas, en donde a la lectura, por ejemplo, esta, que es contar, nosotros lo hemos llamado, yo acá le he llamado número de lecturas 2P, pero pongan el nombre que quieran mientras después lo invoquen en forma consistente. Bien. Otro parámetro que vamos a necesitar es el valor más probable, porque lo vamos a necesitar para hacer este cómputo. El valor más probable lo podemos calcular de dos maneras. Una forma es utilizando las funciones básicas y otra funciones específicas. ¿Y por qué yo les sugiero que lo hagan de las dos maneras? Pues bien, porque las funciones específicas son las del Excel y está restringido al ámbito de este programa. Si ustedes tienen que hacer un programa, como se dice, from script, o sea, from scratch, desde el principio mismo, entonces lo que les va a convenir es saber cómo hacer las sumas. Inclusive esta función suma también habría que desmantelarla, pero no lo vamos a hacer en este práctico. Entonces, si lo vamos a hacer a partir de funciones básicas, el valor más probable es igual a la suma dividido número de lecturas. Número de lecturas que era el nombre que habíamos puesto a esta celda. Entonces ahí aparece
directamente el valor más probable. O si no, utilizando la función del Excel, que es promedio desde esta celda hasta la última, desde en la columna 1, fila 1, hasta columna 1, fila 1000. Otro valor que va a ser interesante es, o sea, va a ser interesante porque lo estamos refiriendo, es la desviación cuadrática media. Para hacer desviación cuadrática media, previamente habremos de llenar en esta posición, vamos a elegir otro color, llenar en esta posición el valor que tenemos acá, lo que nos dio la columna 2, ¿sí? Fila I, ¿sí? El valor que está acá lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y por qué no hizo eso desde un principio y escribió x1 menos x más probable todo al cuadrado? Bueno, justamente por uno de los requerimientos que hicimos en este práctico. Si nosotros hacemos la sumatoria de esto, nos va a dar un número, ¿sí? Un número positivo, porque es la sumatoria de algo al cuadrado. En cambio, si nosotros hacemos la sumatoria de la columna 2, nos va a dar aproximadamente 0. Y está bien, ¿por qué? Y porque las desviaciones simples, las desviaciones crudas, a la izquierda y a la derecha, el valor más probable, se compensan. ¿Por qué? Porque estamos frente a un fenómeno aleatorio, si se quiere. O sea, un fenómeno que se describe con una curva normal o cuadrática, una distribución normal o cuadrática. Y eso es aleatoriedad. Por lo tanto, lo que está a la izquierda y a la derecha se compensa, su sumatoria da 0. Por eso, cuando queremos calcular la desviación, lo que hacemos es, le elevamos al cuadrado, lo dividimos por el número de muestras y hacemos la raíz cuadrada. Que eso no es nada menos que la desviación cuadrática media. Porque si no, siempre estaríamos trabajando con 0, sería 0. No hay otra forma de ver la desviación. Bien, la desviación cuadrática media, como recién escribimos, es la raíz de la suma de toda esta columna, ¿sí? De la columna 3, de la fila 1 hasta la columna 3 de la fila 1000, dividido el número de lecturas. ¿Sí? Y el número de lecturas es el nombre de la celda que nos remite de nuevo a esta celda. También hay una función específica para calcular eso, que es esta, desestadística. Si vemos eso, y venimos acá, esta es la función, ¿sí? Desviación estadística, DEST. Justamente para mí, en donde están los valores, esta desviación estadística no opera sobre la columna 3, sino directamente hace toda la cuenta sobre la columna de lecturas. Desviación estadística, y para mí la columna B, que acaba de estar las lecturas. Bien. Y ahora podemos calcular el error asociado a la lectura, al valor más probable, o la lectura más probable. Entonces, lectura más probable está mal dicha, al valor más probable. Entonces, esto va a venir dado por la desviación cuadrática media dividido la raíz del número de lecturas. Entonces, esto no va a ser otra cosa, si ustedes lo piensan, que el error va a ser igual, no es aproximado, esto es igual, el error va a ser igual a la raíz de las xi menos la x más probable todo al cuadrado dividido n. Y ese es el error. Vendría a ser que si ustedes se dan cuenta con esta expresión y esta, el error le va a dar así. Perfecto. Y ahora tendríamos que empezar a pensar en las representaciones gráficas de todo esto.
Para ello vamos, primero voy a borrar esto acá que quedó en la especificación anterior. Entonces para ello vamos a pensar en lo siguiente, a ver cómo construimos los gráficos. ¿Qué gráfico vamos a querer construir? Primero el histograma, nuestro histograma de las lecturas propiamente dichas, el histograma que sale de esto. ¿Cómo lo vamos a construir? Y vamos a dividir, como dijimos, ¿no? Vamos a dividir el mínimo, desde el mínimo hasta el máximo, en una determinada cantidad de clases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar como parámetro? Y lo que vamos a necesitar como parámetro aquí, en primer lugar, va a ser cuál es la lectura mínima. Y eso lo vamos a sacar con la función mínima, columna 1, fila 1, columna 1, fila mínima. ¿Cuál es la lectura menor de todas? Y también le vamos a poner un nombre a esta celda porque es un parámetro que vamos a usar reiteradas veces. En general, cuando uno hace una tabla de parámetros, como buena práctica, conviene ponerle nombre a todo. No nos va a salir más caro. Como tablas de parámetros, ¿no? Todos los parámetros tienen donde están parados, donde están en la celda, donde están parados, esa celda tiene su nombre. Y también calculamos la lectura máxima de esta batería de lecturas como la función máximo que va desde 1 hasta 1000. Fijamos nosotros, este es un input que hacemos nosotros a mano, la cantidad de barras. Por lo que dijimos hoy, por especificación, vamos a usarlo en 20 barras o 20 clases. Entonces acá esto nos va a quedar dividido, no voy a hacer las 20, nos va a quedar dividido en 20 clases. En cada una de esas clases nosotros deberíamos ahora calcular la frecuencia, o sea, este es el mínimo y a ver, tomemos este valor, esta barra va desde el valor A al valor A más K. ¿Sí? Entonces todos los números que estén comprendidos entre A y A más K van a caer adentro de estos. Cada vez que aparezca un número entre A y A más K, entonces va a aumentar en 1 la frecuencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos con la función frecuencia. Veamos cómo está implementado. Por un lado, acá tenemos el intervalo de la clase. ¿Sí? Este número que va a estar acá va a ser el mínimo de la clase 1, el mínimo de la clase 2, el mínimo de la clase 3, ¿sí? Hasta llegar hasta la clase 20. La frecuencia de la clase es una función que viene implementada en el Excel y tiene básicamente como sintaxis es que lee la columna de lecturas, ¿sí? Para mí en la columna B, lee la columna de lecturas y la referencia a la columna en donde están los intervalos de clase. ¿Cómo hemos armado los intervalos de clase? Y el intervalo de clase, como dijimos, es el valor de la izquierda. A ver si lo tenemos, si podemos volver a verlo de arriba. El intervalo de clase va a ser el valor de la izquierda de la clase. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Acá nos queda de la siguiente manera. Acá el mínimo. Y el que nos sigue es el anterior más el intervalo de la clase o el paso de la lectura. El paso de la lectura era algo que nosotros habíamos calculado aquí. ¿Sí? El paso de la lectura o ancho de clase. Bien.
Luego, como decíamos, usamos la función frecuencia. La función frecuencia tiene una característica particular dentro de Excel, y que es una función vectorial. O sea que todo esto es un vector. Pues si ustedes se fijan aquí, la sintaxis no ha cambiado. Pero cuando ustedes lo ejecuten, la asignación de valor a cada una de estas celdas va a ser diferente según la cantidad de números que haya en el texto de trabajo. Entonces, ¿cómo se escribe una función vectorial? La función vectorial se escribe de la siguiente manera. En primer lugar, uno marca todo el intervalo que va a incluir el vector. Escribe la expresión, pero en lugar de darle enter, le da Control-Shift-Enter. La expresión la escribe sin los corchetes, sin estos corchetes extremos. Acabo de borrarlo. Bien. Bueno, ha habido un problema. Houston, parémonos arriba de él. Entonces, lo voy a hacer ahora. Entonces, Control-Shift-Enter, y ahí me definió todo el vector, ¿sí?, en la zona que yo tenía iluminada. Ustedes lo vieron, ¿no? Se habían desaparecido los corchetes y cuando le di Control-Shift-Enter volvieron a aparecer los corchetes. En los corchetes es que me está diciendo justamente, es una función vectorial. Y ahí sacamos nosotros el valor de la frecuencia. Una de las cosas que podemos hacer, y también que sirve como verificación, es tomar esta columna de frecuencia y sumarla. Yo lo puse aquí, que es la suma desde H6 a H25, como se puede ver. Esto es el número de muestras calculado, que es diferente al número de muestras leído. Bueno, que es diferente, no, que debería ser igual al número de muestras leídas o número de lecturas. En realidad es igual o difieren 1 o 2. Eso es porque seguramente no han podido ubicar algún par de lecturas. Este número que nos va a dar acá debería ser la cantidad, suma todas las frecuencias que aparecieron acá, todas estas frecuencitas, verdes en otro color, todas estas frecuencitas, todo esto que aparece acá, esta es la altura de esta barra más la altura de esta barra, en definitiva, ¿cuánto vale la suma de todas las frecuencias que aparecieron, de todos los acontecimientos que aparecieron? Y tiene que ser el número de lecturas. Bien, hasta ahí entonces llenamos esta columna de frecuencias. Después vamos a hacer las curvas teóricas. ¿Eso qué quiere decir? El Excel nos provee de funciones como esta dist_norm, que es la distribución normal. ¿La distribución normal de qué? Bueno, la distribución normal que corresponde a este valor, ¿sí?, a este valor de clase, cuando la distribución tiene un dado valor más probable. Este es el nombre de la celda, este es el nombre de esta celda, valor más probable, ¿sí? Como ven, acá se está evidenciando la ventaja de trabajar con referencia absoluta. Valor más probable, cuando tiene el valor más probable y tiene una desviación cuadrática media, como la que nosotros calculamos, desviación cuadrática media dada en este valor, y este es falso, está acá porque lo que le estoy diciendo es que no lo haga acumulativo.
Después discutiremos qué es una distribución no acumulativa. O sea, la distribución no acumulativa es la que ustedes están acostumbrados. Después, en algún momento se discutirá qué es la acumulativa y para qué se usa. Entonces, con la función distribución normal, yo voy a obtener barras de la altura que corresponden a una distribución normal. Eso por un lado. Y juntamente con eso voy a generar, a ver acá, justamente con eso voy a generar la curva teórica. ¿Y qué vendría a ser la curva teórica? Y la curva teórica, esto está normalizado. Así que esté normalizado quiere decir que el área que está contenida bajo esto tiene valor unidad. La curva teórica, ¿cuál va a ser? Y la curva que se corresponde realmente a mis medidas. Eso quiere decir que es la curva que estaría siendo la envolvente de la frecuencia de la clase, pero en función normal. Entonces, uno lo puede graficar de dos maneras, o es más, lo puede hacer de las dos maneras en el mismo gráfico. Veamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá yo voy a tener las frecuencias de clase y este va a ser el histograma, que no se queda quieto, este va a ser el histograma real, llamémosle, de mis medidas. Y acá tengo la distribución normal y la curva teórica. Esto, fíjese que en este momento tengo dos funciones en el mismo gráfico, por lo cual esta escala corresponde a la primera función y esta escala va a corresponder a la segunda función. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros hagamos la cuenta? Bueno, cuando nosotros hagamos la cuenta, para obtener la curva teórica que corresponde a esta frecuencia de clase, tenemos que aplicar un factor de normalización. El factor de normalización va a ser el paso de la lectura por el número de muestras. Eso es lo que nos va a dar, en definitiva, el área grande, no normalizada, para esta frecuencia de clase, pero como curva envolvente. Al multiplicar el valor normal por el factor de normalización, este número se va a ver amplificado, porque el factor de normalización obviamente es siempre mayor a 1, se va a ver amplificado por este número. Y entonces nos va a quedar una curva que tendría que ser de la altura, o dicho mejor, cuyo máximo tendría que ser el máximo de la frecuencia, en el orden D. Entonces, ¿qué es lo que sería conveniente hacer? Que acá no está hecho, pero ahora lo recomiendo porque se me ocurre en este momento. Esta curva teórica también graficarla contra las frecuencias de clase. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué tan normal es la distribución de lo que tenemos. ¿Sí? A ver, voy a hacer una cuenta. Bueno, entonces yo voy a escribir acá, las lecturas, y entonces inmediatamente me aparecen los valores. Después ustedes, fíjense que ha contado 997 lecturas, en lugar de las 1000. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente han coincidido exactamente con las fronteras. Y fíjense que la frecuencia más alta es 114 para la clase 11, que tiene el mínimo en 399, y este valor nuevamente es 114. ¿Sí? Bien, entonces esto que está acá arriba es la distribución de
de lecturas reales, y esto que está acá abajo es la distribución normal que corresponde a esta división de clases, y esto que está acá corresponde a la envolvente, ¿sí?, de la función de la distribución normal para las clases. Y fíjense que nuevamente, que ahora el eje de la derecha es diferente al eje de la izquierda, porque el eje de la derecha representa a la curva teórica y está renormalizada. Voy a hacer un agregado en esta planilla. Fíjense ahora que he repetido la curva teórica sobre los datos experimentales, experimentales simulados, que eran datos, sobre la curva de lecturas. Y si esta fuese una distribución normal perfecta, buena, esta tendría que ser la envolvente. Sin embargo, no lo es y nos da estas desviaciones. Discutir cómo se arregla eso. Finalmente, la idea es que ustedes hagan, aunque tenemos lo último que acabo de decir, el factor de normalización y en la distribución normal y la curva teórica, que es la columna anterior multiplicada por el factor de normalización. Ahora, la idea es que ustedes hagan lo siguiente. Yo voy a agarrarme un área acá para poder escribir. Agarramos una pequeña área, no demasiado grande, para poder escribir. Hagan el siguiente análisis cuando tengan ya todos estos datos. Ustedes tienen una columna de 1000 datos, ¿no? Bueno, si fuese una columna acá, y acá tiene hasta 1000. Y van a tener unos determinados parámetros y van a tener determinados gráficos, ¿no? Siempre va a dar bonito porque es teórico. Ahora, si en vez de tomar 1000, ahora yo recorto y tomo 750. Esto va a ser lo mismo, la desviación cuadrática media va a ser la misma, el error que voy a tener asociado va a ser el mismo. Y si en vez de 750 tomo, este color no se ve, si en vez de tomo 500, y si en vez de 500 tomo 250, bueno, hagan este análisis, pero, este análisis lo van a hacer borrando números y apretando Enter, no es la muerte de nadie, ¿no? Pero para eso van a tener que hacer un pequeño acomodamiento, porque ¿qué es lo que va a pasar? Estas celdas van a decir el valor de la celda de la izquierda menos el valor más probable menos el valor de la celda de la izquierda, ¿no? El valor más probable menos el valor de la celda de la izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar en las celdas que estén vacías? Y la celda de izquierda va a valer 0, pero acá le va a escribir el valor más probable, por lo tanto la desviación va a ser distinta de 0 para una celda que no tiene valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar esta sintaxis, que es así. Si
Esto es un condicional. Si la celda anterior, fíjense que en la de arriba es la B6, se me acaba para adentro. Si la celda anterior es distinta de vacío, y este es el signo de vacío, entonces, si esta es distinta de vacío, haga valor punto y coma, valor más probable menos B7, o sea, menos la celda anterior, que es la operación que ya teníamos hecha. Punto y coma, eso quiere decir, si esto es verdad, ejecute esta parte. Si esto no es verdad, ejecute esta parte, quiere decir, deje la celda vacía. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Y que si yo me voy a una celda de por acá abajo, tomo este conjunto de celdas y los borro, estas celdas me van a quedar en blanco. Ahora, ¿cuántas hice? De 8.38 a 8.46. ¿Sí? Eso quiere decir que hice 8 celdas. Entonces, si tenía 1000, ahora tendría que tener, ¿cuánto tendría que contar? Porque con la función contar cuenta las celdas ocupadas. Y tendría que contar 1000 menos 8, que va a ser muy parecido a, bueno, 992. Claro, porque está bien, voy de la 38 a la 46, pero la 38 está incluido, o sea que no son 8, son 9. Está bien, entonces, ¿cuántas celdas hay ocupadas? 991. Con ese truquito, esto funciona, y ese truquito va acá y va acá, ¿no? Siempre con el condicional, va en esta columna y en esta columna. Con ese truquito, ahora hemos generalizado esto para n lecturas, independiente del número que sea, y si nosotros le borramos ahora un pedazo acá ha bajado el número de lecturas, y esto nos queda en blanco, y no nos afecta porque esto no vale nada y no afecta a las sumas. Y todo esto que está pasando aquí, todo esto que se está reflejando aquí en la batería, en el parámetro de la batería de lectura, es siempre verdadero. ¿Y cómo nos van quedando? Bueno, no variaron mucho porque le hemos sacado 20 lecturas al niño, pero bueno, después ustedes trabajen esto y les va a dar algo bastante